Bueno, vamos a dar paso al siguiente panel, que es especialmente sobre espacio público y cambio climático. Voy a ir nombrándolos y por favor en esa medida van subiendo. El moderador es Pedro Quijano Samper, consultor de políticas públicas de niñez, es filósofo de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos de la Universidad Externado de Colombia. Tiene experiencia en el sector ambiental y el sector social. Ha liderado la formulación de políticas públicas, sociales y ambientales desde las entidades públicas y de cooperación internacional. Bienvenido, querido Pedro. Sabina Cárdenas es directora del Centro de Consultoría y Educación Continua de la Pontificia Universidad Javeriana. Bajo la alianza entre la Javeriana y la Fundación Obeso Mejía, desarrolló el decreto 1208 del 2020, que regula el buen diseño del espacio para niños y niñas de 0 a 5 años en Cali. Ahora nos irán a contar sobre este índice. Bienvenida, Sabina. Elizabeth Valenzuela, directora técnica de Fondo Acción, es bióloga con maestría en medio ambiente de la Universidad Nacional de Colombia y cuenta con conocimiento, desarrollo y experiencia en gestión ambiental. Bienvenida. Les pido porfa que se vayan ubicando, exacto, que como están ahí en el. Y finalmente desde México llega Eva Fernández, gerente del área de primera infancia de la Fundación FEMSA. Ella que trabajan efectivamente por la inversión social para esta población con el compromiso de mejorar las interacciones con sus cuidadores y los espacios públicos y también lograr políticas que favorezcan su bienestar. Eva además participa en las juntas directivas de Enseña por México y Pacto por la Primera Infancia. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por todavía estar en este salón, los que quedamos. Bueno, yo creo que este panel es un panel que no se ha realizado muchas veces en el contexto de la primera infancia y me parece que es muy importante señalar que le apunta a garantizar el derecho a un ambiente sano que tienen las niñas y los niños, que creo que es de vital importancia que otros sectores que tradicionalmente han trabajado en primera infancia se vinculen, como por ejemplo el Sistema Nacional Ambiental, que creo que es fundamental que esté presente en estas discusiones y en estos debates, más cuando estamos enfrentando una crisis climática como la que ya hemos visto, creo que en charlas anteriores. Entonces, como ya es tarde, voy a entrar directamente a las preguntas a las tres panelistas. Entonces, empiezo con Sabina. Quería saber, Sabina, un poco cuál ha sido tu experiencia y en los temas que has participado tú en desarrollo de temas que están relacionados con el espacio público y la primera infancia. O sea, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué desarrollos han hecho desde la academia y desde la gestión pública que tú realizas particularmente en Cali? ¿Y cómo podría tener trascendencia en un ámbito nacional? ¿Cómo escalarlo, por ejemplo, como nos decían hoy? Vale, muchas gracias. Bueno, desde la academia nosotros estamos llamados a pensarnos qué queremos que pase con el espacio público, qué queremos que pase con los niños en el espacio público. Y tengo aquí 4 ideas. La primera es que los niños queremos un espacio público donde los niños aprendan a relacionarse. El espacio público es el lugar relacional por excelencia, es donde los niños aprenden a negociar esas diferencias, y un niño que negocia sus diferencias es un adulto que podría llegar a resolver sus disputas sin violencia. La segunda idea es que queremos un espacio público que fomente el juego autónomo. El tercero es que promueva el desarrollo físico y mental. Y el cuarto, que garantice el derecho a jugar como un derecho fundamental. Para esto, la academia
busca 3 cosas: incidir en políticas públicas, segundo, revisar esos modelos de ciudad, y tercero, construir espacios que pongan al niño al centro de la preocupación de la planificación y gestión de las ciudades. Entonces, bueno, desde mi región, yo vengo del Valle del Cauca, nosotros hemos venido trabajando de manera articulada entre la academia en conjunto con el sector privado, y lo que hicimos fue desarrollar un indicador de calidad de espacio público para la primera infancia. Este es el primer indicador que hay en la región. Ese indicador nos va a permitir focalizar la inversión pública, por un lado, y por el otro lado dibujar una línea base que nos permita a nosotros saber cómo estamos en términos de infraestructura, si tenemos la dotación necesaria para que el niño juegue de manera segura. Nos va a decir cuánto estamos, cuál es la inversión que está haciendo el gobierno local. Nos va a decir el acceso, ¿sí? Porque muchas veces puede que esté el parque, pero puede que no tengamos acceso a ese parque. Y por último nos va a decir los temas de superficie. De igual manera, diseñamos y decretamos, logramos hacer un decreto distrital que es una normativa para generar espacios especializados para la primera infancia. Espacios que sean seguros, ¿ya? Nosotros normamos acerca del acceso, de la materialidad, de los juegos, ¿sí? Que sean sanos, que sean espacios libres de elementos tóxicos, que sean amables, que fomenten el disfrute no solo del niño, sino de la persona que los está cuidando. Esto se validó y logramos en febrero inaugurar el primer espacio recreo, así le llamamos. Es el primer espacio dedicado exclusivamente a la primera infancia, a niños de 0 a 5 años. Tenemos en este momento 1.350 parques listos. Lo que queremos nosotros es por lo menos llegar a un espacio público de primera infancia en cada comuna de Cali. Y por último, tenemos un programa de medición del bienestar del niño para el Valle del Cauca. Son 22 organizaciones, entre fundaciones, academia, el sector privado. Y lo que estamos haciendo es haciendo seguimiento y análisis de las condiciones de vida del niño en Colombia. Pues empezamos con el Valle del Cauca y vamos a proveer evidencia para tomar decisiones de manera más efectiva. Entonces los quiero dejar como con ese resumen de lo que hemos venido nosotros haciendo desde la región. Nosotros estamos incentivando o incidiendo en esas normativas urbanas que prioricen las necesidades del niño, por un lado. A eso le estamos apostando. Y nuestra segunda apuesta es apoyar que las decisiones que se tomen con respecto a la ciudad sean decisiones basadas en datos y sean que los tomadores de decisiones lo hagan de una manera informada. No sé si te contesté. Bueno, pasemos a Elizabeth. Cambiemos un poquito el orden, digamos. ¿Cuáles son los efectos del cambio climático que tú ves que están afectando particularmente a niñas y niños, sobre todo de la primera infancia? ¿Y cómo se relacionan estos en el entorno del espacio público, digamos? ¿Cómo podemos ver esa relación? Muy bien, muchas gracias por la introducción, por estar de nuevo también aquí, como decía Pedro al comienzo. Y creo que lo primero es lo que decía antes Sabina, y es el tema de la información y los datos, que si bien sabemos si hay estudios a nivel global y hay cosas más a nivel latinoamericano, también hay algunas aproximaciones desde el país sobre cuáles son esos efectos en los niños y las niñas, ya de llevarlos a desagregar a primera infancia, no tenemos la información a ese nivel de detalle para poder, digamos, como
determinar como con precisión cuáles son esos efectos, poder analizar y obviamente focalizar o diseñar políticas o acciones muy concretas. Hay una brecha, no obstante, a pesar de ello, con la información que hay y con la evidencia que ya tenemos, con lo que ya sabemos y estamos encontrando, pues sin duda encontramos como dos elementos que quisiera yo decir frente a también lo que se señalaba antes en las conversaciones anteriores. Y una son los eventos climáticos extremos. Entonces tenemos eventos y emergencias que generan desastres naturales que acentúan amenazas o vulnerabilidades que existen en el territorio y en las comunidades que por supuesto afectan su vida, las condiciones de desarrollo en sus espacios, en sus entornos, en la familia, en la escuela, en la infraestructura, sin duda en el espacio público, pero también existe, por supuesto, el cambio climático, como se ha hablado también antes, ya como la crisis, como el efecto acumulado y que ya estamos viendo sostenido en el tiempo de variaciones en la temperatura y en las precipitaciones que nos hacen encontrarnos en un espacio distinto al que habíamos diseñado, para el cual habíamos diseñado, por ejemplo, equipamientos e infraestructura. Y eso implica que tengamos que cambiar y adaptarnos. Y los efectos entonces están viéndose en el acceso al agua, en el acceso a la alimentación, por supuesto entonces son la seguridad hídrica y la seguridad alimentaria que están vulnerándose, que se suman además a otras vulnerabilidades que ya tienen los niños por su condición particular en la primera infancia, pero también a vulnerabilidades socioeconómicas por la región en el país en que se encuentran, por su origen, por la condición de su familia, todo lo que hemos visto durante el transcurso del día. La afectación de la infraestructura, bien sea por los fenómenos, por los desastres, pero también por esos cambios de temperatura. Y hay algo en lo que nosotros hemos venido invirtiendo y es generar espacios o entornos que sean protectores, seguros, saludables, amigables también para los niños. Y, por ejemplo, si pensamos frente a eventos extremos, podemos tener un equipamiento, un colegio, una institución educativa que tenga reservas de agua o que también pueda tener las condiciones para albergar a la comunidad en el caso de un desastre. Pero si pensamos en el cambio sostenido del clima, tenemos que pensar en confort térmico. Las temperaturas no van a ser las mismas. Entonces, ¿cuáles son los materiales que usamos? ¿Cómo garantizamos la aireación con bajos costos para que no se nos aumente las emisiones para garantizar esas condiciones adecuadas? Por otro lado está todo lo que también se ha hablado de riesgos socioemocionales. Hablar con cambio climático de los niños no es lo mismo que hablarlo entre nosotros. Tenemos que hacerlo distinto, desde una lógica más constructiva, positiva, sin pasarnos el estrés y el miedo que nosotros estamos sintiendo y por supuesto no las frustraciones y los bloqueos. Tiene que ser distinta la forma en que se aborda con ellos. Entonces, pues creo que esos son como los elementos hacia el cambio climático. Y ya en breve, frente al espacio público, creo que es fundamental, desde lo que se reconoce en nuestras normas, que el espacio público es un determinante ambiental del ordenamiento territorial. Entonces, no es accesorio, es estructural, es completamente determinante y puede o articular o romper las conexiones en el espacio para que las comunidades se sientan parte de un territorio. Y en ese espacio público, también otro elemento que es importante para nosotros reconocer desde el Fondo Acción es que hay elementos construidos, pero también elementos naturales. Y esos elementos naturales también son útiles para garantizar la resiliencia, la adaptación y sin duda, pensando en materiales, como lo decía Sabina, pues que sean bajos en emisiones. Entonces, tenemos que pensar en un espacio público que garantice que se disminuya el efecto de islas de calor, que garantice la permeabilidad de los materiales para que el ciclo del agua no se rompa y que garantice también la posibilidad de un encuentro y disfrute de los niños con la naturaleza, porque sin duda nosotros creemos y estamos convencidos de ello, que cambiar las cosas como han venido siendo está basado en nuestra relación con el resto de la naturaleza. Si estamos conectados, vamos a pensar y actuar distinto y necesitamos entender y cuidarla y reconocer que ella también nos protege a nosotros. Entonces, creo que eso es, digamos, en relación con el espacio público. Sí, creo que tenemos que volver a hacer nuestra relación con la naturaleza porque creo que hemos fracturado ese vínculo. Eva, ¿cómo desde el sector empresarial ves tú los vínculos con el trabajo que se debe hacer entre espacio público y niñez, sobre todo en la primera infancia? Gracias, Pedro. Y antes que nada, estoy feliz de estar aquí reconectando con muchos aliados y amigos y aprendiendo un montón. Creo que muchas de las cosas que yo quería decir se han dicho y quizás voy a sonar iterativa.
yo le decía a Pedro hace un momento que yo vengo representando a Fundación FEMSA, que somos finalmente una fundación corporativa, y que cuando estoy en el sector empresarial me ven como parte del sector social, cuando estoy en el sector social me ven como parte del empresarial. Somos una especie de híbrido y al final de cuentas un articulador. Y lo que hemos tratado de hacer en los últimos años es tomar ese rol de articulador que tenemos y buscar sensibilizar a otras empresas y fundaciones, particularmente desde el tema de primera infancia. Y aquí yo sigo creyendo que una de las cosas más importantes que tendríamos que estar haciendo es reconocer y visibilizar los impactos que las empresas y el sector empresarial tienen sobre el espacio público, sobre el medio ambiente y claramente sobre las vidas de los niños y de sus familias. En nuestro trabajo de vinculación con empresas, lo que solemos ver es que a muchas empresas les cuesta entender su conexión con el tema de infancia, ¿no? Y entonces nosotros somos relativamente nuevos a este tema de espacios públicos. Yo creo que este es nuestro tercer año trabajando en el tema, o sea, somos nuevos. Hemos aprendido un montón, pero en este tema de intersectorialidad, que me encantó cómo abordó Estela, me parece muy importante reconocer que nos cuesta abordarlo a todos, ¿no? Yo veo que, digamos, si la primera infancia es un sector tan transversal y que entonces nos cuesta tanto abordar porque hay que abordarlo desde la educación, desde la salud, desde el sector de protección. Si abordamos y hablamos del espacio público y del ambiente, para nosotros era parte de nuestra teoría de cambio, ¿no? Si nosotros queríamos lograr que todos los niños en América Latina en su primera infancia logren su máximo potencial, las interacciones que ellos tienen pasan por sus padres, sus cuidadores, el ambiente y evidentemente las políticas públicas que los rodean. Y esta parte del ambiente, pues nos estábamos quedando cortos si no abordábamos el espacio público como tal. Y una de mis últimas reflexiones que hemos tenido en la fundación es que Fundación FEMSA tiene más de 12 años trabajando en temas de agua y en temas ambientales, pero con estrategias separadas, ¿no? Muy separado lo que hacíamos en temas ambientales de lo que hacemos en temas de infancia. Y ahora estamos reconociendo que tenemos una serie de fortalezas en acercar también a esos dos mundos y esos dos sectores que deberían trabajar juntos y que tienen mucho que aprender el uno del otro. Y yo celebro y veo estos mundos como empezarse a unir, sobre todo en el último año, y veo pues una gran oportunidad. Y quizás volvería al tema de la articulación, diciendo, digamos, entre lo que hemos estado haciendo, mucho también pasa por la incidencia en política pública, que nunca hacemos solos, la hacemos siempre de la mano de colectivos, del sector social, del sector privado. En México copresidimos una comisión dentro del Consejo Coordinador Empresarial para movilizar a más empresas en torno al tema de la primera infancia. Lo mismo hemos hecho en coalición con otras fundaciones en Brasil. En México participamos en el Pacto por la Primera Infancia, que hace incidencia. Aquí somos muy orgullosos miembros de Niñez Ya. Y desde ahí creemos que podemos hacer mucho por visibilizar la voz pues del sector empresarial, pero también acercar y ayudar a las empresas a ver que es mucho más fácil de lo que creen integrar y visibilizar los impactos en estas estrategias que ellos tienen ahora, tanto de este marco del ASG y el cumplimiento de los ODS, y que visibilicen este impacto que ellos están teniendo, no solo en sus colaboradores, pero en su comunidad ampliada y en sus clientes, ¿no? En su comunidad y en el medio ambiente. Quizás cortaría ahí porque podría hablar mucho. Muchas gracias. Les voy a hacer una pregunta final, porque ya me nos soltaron la primera, 10 minutos nos quedan. A las 3, pero voy a hacer una pequeña introducción y es, tenemos un marco normativo excelente con planes de acción climática, leyes de acción climática,
etcétera. Tenemos un marco que todas y todos conocemos aquí en este salón sobre política de Estado para la primera infancia. Tenemos políticas de infancia y adolescencia, en fin, tenemos una muy buena regulación normativa, pero ¿cómo podemos articular esa regulación normativa en torno a los retos que nos planteaba esta mañana el DNP frente al nuevo plan de desarrollo? ¿Cómo hacemos para que sectores que tradicionalmente no han dialogado en torno a la primera infancia dialoguen para que realmente podamos pensar? Yo pienso, cuando pienso en el espacio público, pienso que hay una cantidad de actores que no están aquí presentes, ¿sí?, que deberían estar. El Sistema Nacional Ambiental creo que no ha pensado mucho qué significa el derecho de los niños y niñas a gozar de un ambiente sano. Entonces, desde esa perspectiva, cada una de ustedes, ¿cómo ve que tenemos que articular esto que nos planteaban esta mañana del plan de desarrollo en torno a la primera infancia, el espacio público y el cambio climático? Si quieres empezamos, como para variar el orden, por Elizabeth, Eva y Sabina. Ok, gracias. Como Mira, 2 minutos tienen cada una, ¿no? ok. Bien, creo que se ha hablado también hoy y en términos del plan de desarrollo, algo que a nosotros nos interesa y estamos promoviendo es la participación directa de los niños, también que ellos tengan espacios de incidencia para que expresen lo que están queriendo y necesitando y lo que sueñan, y si no lo pueden hacer suficiente, nosotros también acompañarlos para elevar su voz. Ese es uno de los ejercicios fuertes que hay que hacer. Hemos venido haciendo diálogos con niños para escucharlos y entender cuáles son esas preocupaciones. Nosotros tenemos un documento que recoge esas apuestas y esas solicitudes que están haciendo, pero también invitarlos a la acción y mostrar que las acciones y las soluciones no solamente están desde nosotros, sino también en ellos están algunas de las respuestas que pueden ayudarnos a combatir, digamos, los retos actuales, por ejemplo, en materia de cambio climático. Es poner en la mesa, y ese es un rol fundamental que nosotros jugamos, llevar desde la experiencia del terreno y nuestros aprendizajes al nivel de política pública y romper, digamos, como esas distancias o acercarlas un poco, sirviendo como puente de comunicación. Y también mostrando cómo priorizando dónde podemos estar. Hay, de la información que tú dices están los escenarios, los datos, estudios, donde nos dicen dónde focalizar la acción, La Guajira, el archipiélago de San Andrés y Providencia, que a nosotros nos emociona profundamente que abriremos una convocatoria ya para nuestro Fondo de Acción Climática enfocado en niñez y mujeres el próximo mes, y es cómo juntamos recursos y esfuerzos para que las acciones y las metas no se queden ahí, bien sabemos qué hay que hacer, sino llevemos a la acción. Entonces, escuchar, recoger las ideas, plasmarlas en acciones concretas que podamos medir, tomar información y tener datos, y necesitamos que el sistema de información se haga más robusto, desagregando información para que entendamos qué le pasa a los niños y a la primera infancia. Eva. Además de la participación, que coincido con Elizabeth, que es fundamental y que debe ser parte, ¿no? Fundamental, yo agregaría también el tema de la formación. Nosotros hemos visto en los últimos años, a través de una serie de diplomados que hemos hecho con universidades, específicamente para formar funcionarios públicos en el área de planeación urbana, hemos visto mucho interés de aprender. Tuvimos recientemente con el TEC de Monterrey y con colaboración con maestros de la Universidad de los Andes, otro seminario también hablándole a nuevos arquitectos. Entonces, yo creo que ahí también hay un espacio que desde la academia pues, es fundamental, pero volviendo, digamos, al plan de desarrollo, yo creo que mucho tiene que ver, a ver, acá hay otras notas que quería decir, perdonen. Mucho lo tenemos, está ya muy documentado, y Niñez ya ha hecho un gran trabajo en articular algunas de las cosas que tienen que ver con medio ambiente, y que vale la pena hablar sobre, hablar de la educación ambiental, que me parece también fundamental que la toquemos, y sobre todo también creo que tenemos que hacer una campaña de comunicar. O sea, creo que el tema de cambio climático nos ha costado aterrizar no solo la ciencia y lo que sabemos, pero en cómo lo comunicamos con las personas y cómo lo comunicamos con los niños. Los niños saben lo que es el cambio climático y lo entienden, pero en las encuestas que yo he visto hechas
en Estados Unidos y en otros países, muchos padres no hablan de este tema con los niños y creo que este es un tema del que tendríamos que aprender a hablar porque pues ya vivimos en una época de cambio climático y si no aprendemos a que tenemos que empezar a trabajar en estrategias de resiliencia desde ya, pues no vamos a avanzar, ¿no? Y creo que eso sería el principal. Lo demás, pues mucho ya se dijo, cómo correlacionamos todos los efectos del cambio climático con todos los temas de agua, de nutrición, los temas socioemocionales y de trauma, de desplazamiento, mucho por terminar de conectar todos estos temas entre sí me parece fundamental. Sabina, cierras tú. Bueno, los problemas de ciudad son problemas multidimensionales y como tú bien lo dices, no se pueden solucionar desde una sola disciplina. Por lo tanto, es importante trabajar la cuarta hélice, es importante trabajar de manera articulada entre el Estado, el sector privado, la academia y la sociedad civil, que es fundamental en cualquier avance que tengamos. Yo creo que hay que empezar a poner en discusión el concepto de infraestructuras de cuidado, que no es solo el espacio público, que no es solo los centros de desarrollo infantil, sino que es la idea de pensarse una ciudad desde el cuidado y que cada vez toma más relevancia a nivel mundial. Y esto, pensarse desde el cuidado, tiene una discusión adicional interna, que es pensarse las infraestructuras no solo desde el sujeto de cuidado, ¿sí?, desde el niño, sino también desde el cuidador. ¿Qué significa eso? Según la CEPAL, la carga de cuidados de la mujer en Latinoamérica y el Caribe se duplicó de 22 horas a la semana a 70 horas a la semana durante la pandemia. Eso pasó de 4 a 8 horas a la semana el cuidado de estas mujeres. Y yo creo que por último tendríamos que revisar esos modelos de espacio público que están predominando en este momento en Colombia, que se entienden como un fragmento resultante de un modelo de especulación urbana del suelo y un modelo de desarrollo expansivo. Y yo creo que tenemos que empezarnos a pensar en un modelo de proximidad, en un modelo de cuidado, que se pregunte qué es crecer en un ambiente sano, que es la frase que te robo yo a ti, y qué es generar un espacio público que sea verdaderamente seguro, sano y amigable para la primera infancia. Bueno, muchas gracias. Creo que con esto concluimos. Solo un anuncio que no llega a ser parroquial porque pues se va a realizar en Buenos Aires y es que creo que la próxima semana se reúne por convocatoria del Comité de los Derechos del Niño varios países para trabajar precisamente la observación general número 26 sobre ambiente sano con énfasis en cambio climático que el Comité de los Derechos del Niño va a sacar. La preocupación que manifestaba un miembro del comité era que América Latina estaba un poco ausente en el borrador de la observación y que la situación particular del cambio climático en América Latina también estaba ausente. Entonces creo que estos son espacios en donde va a haber una participación significativa de niñas, niños y adolescentes para discutir qué es el cambio climático. Y me parece que es fundamental que quizás debamos replicar esa experiencia que se va a realizar en Buenos Aires próximamente para que este tema de la agenda pública ambiental sea también parte de la agenda de la primera infancia. Creo que como los niños y niñas se ven particularmente afectados por ejemplo, fenómenos de cambio climático en las ciudades y en el campo, creería yo que hemos olvidado un poco la ruralidad, creer que el espacio público es solamente urbano.
me parece importante también que pensemos en el ámbito rural, qué está pasando con los niños y las niñas, por ejemplo, que tienen que estar sometidos todavía en muchos municipios a cocinas de leña en donde se ven afectada su salud. La infección respiratoria aguda creo que es una de las enfermedades que está creciendo, en parte por la exacerbación del efecto del cambio climático en su salud. Entonces, pues con esto terminamos porque me quedan como 7 segundos. Muchísimas gracias.